Hay cifras que no caben en estadísticas, realidades que se ocultan en el silencio, en donde solo quedan los ecos de los sueños interrumpidos. En las estadísticas, todo parece claro. Números que suben, promedios que se celebran, pero la desigualdad no se mide solo en cifras. Se siente en la piel, en el cuaderno vacío, en la mochila rota. La niña que camina 2 horas para llegar a clases y encuentra un aula vacía. En pleno siglo XXI, aún hay quienes deben elegir entre comer o estudiar. La pobreza no solo se limita a los ingresos, limita a los sueños, y en muchas partes del mundo estudiar se ha vuelto un privilegio disfrazado de derecho. Este documental no busca dar respuestas simples, busca mirar de frente una verdad incómoda, que no todos comienzan desde el mismo lugar, y que para millones el acceso a la educación es una promesa rota. En un mismo país, en una misma ciudad o incluso en una misma calle nos podemos encontrar con dos realidades completamente opuestas. Por un lado tenemos a los menos privilegiados con condiciones de vida precarias. Por el otro lado nos podemos encontrar a la clase privilegiada que posee grandes ingresos económicos. La desigualdad comienza temprano. En América Latina, nacer en una familia pobre muchas veces significa nacer con menos oportunidades. La educación debería ser la llave para abrir caminos, pero en las poblaciones más vulnerables las puertas se cierran demasiado pronto. La desigualdad social no es natural ni permanente. Es una construcción social, histórica y política. Cuestionar es el primer paso para cambiarla. Reconocerla no es sembrar odio, sino entender que no hay democracia plena si millones viven excluidos del bienestar. A veces la desigualdad no necesita ser explicada, basta con que salgamos un solo día de nuestra zona de confort y nos demos cuenta cuántas personas día tras día ganan su sustento diario. ¿Cómo usted llegó a esta situación? Yo llegué a esta situación, soy un inmigrante venezolano, llegué hace aproximadamente 7 años, llegué a una situación pues prácticamente la inestabilidad política y social allá en mi país, falta de alimentación, me vi obligado a venir acá a trabajar a Colombia. Dándole gracias a Dios, me ha ido bien en Colombia, empecé limpiando vidrio, después trabajé en un restaurante, hice un plantecito, llegué, monté mi pequeño negocito y ya vamos para adelante como el elefante. ¿Y? ¿Qué consejo le daría a los jóvenes hoy en día? A los jóvenes que luchen por su futuro, que aprovechen la juventud, que no cojan vicios raros por ahí porque les perjudica su vida, que estudien o inviertan en el futuro un negocio para sus futuros hijos, porque van a tener hijos y tienen que tener estabilidad laboral y social, y que no cojan malos rumbos. Ya ahí vienen las consecuencias de lo malo. Ya, muchas gracias. ¿Cómo llegaste a esta situación? Yo desde niña fui vendedora. Tengo 43 años de vender. Y le aconsejo a los jóvenes que estudien y trabajen. La desigualdad social es una condición estructural en la que los individuos o grupos dentro de una sociedad no tienen el mismo acceso a los recursos, derechos, servicios y oportunidades. Esta desigualdad se manifiesta en diferencias en aspectos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el poder político y la calidad de vida en general. Es una forma de organización social en la que ciertos sectores están sistemáticamente en desventaja respecto a otros, no por méritos o capacidades individuales, sino por condiciones impuestas por la estructura económica, cultural o institucional de la sociedad. La desigualdad social no es accidental ni temporal, es el resultado de cómo se distribuye el poder y la riqueza y de cómo se toman decisiones que benefician a unos grupos sobre otros. En el siglo XXI, el mundo parece más conectado que nunca. La globalización prometió igualdad de oportunidades y acceso al conocimiento, pero esa promesa no llegó igual a todos. En Europa, la educación, la ciencia y la tecnología se convirtieron hace siglos en la base del desarrollo. Educar era avanzar. América Latina, en cambio, fue construida sobre una historia de colonización y desigualdad. Nuestros pueblos fueron vistos como recursos, no como conocimiento, y aprender era un privilegio para pocos. Esa herencia sigue presente. Hoy, aunque vivimos rodeados de pantallas y plataformas, la globalización continúa siendo desigual. Mientras algunos países exportan innovación, otros todavía luchan por escuelas dignas, maestros bien pagos y niños con acceso a Internet. Colombia es parte de esa realidad, un país que avanza entre brechas donde el lugar de origen aún define las oportunidades.
porque la verdadera inclusión no es solo estar conectados, sino tener las mismas posibilidades de aprender y soñar. La educación es el camino hacia la igualdad, pero también el más largo de recorrer. Solo será real cuando cada niño pueda decir que aprender ya no es una promesa, sino un derecho cumplido. Y las razones por las que aún no lo es duelen. Pobreza, falta de infraestructura, desigualdad digital. Y detrás de todo, un enemigo silencioso, el trabajo infantil. Para comprender la persistencia de la desigualdad económica y la informalidad laboral en América Latina, especialmente en Colombia, es necesario mirar nuestra historia. Estos problemas no son solo casuales ni recientes, se formaron durante siglos. Desde la época colonial se impuso un modelo basado en la concentración de la tierra y el poder en manos de una élite, mientras la mayoría era excluida de la educación, de los recursos y de los derechos. Los pueblos originarios y afrodescendientes fueron explotados y marginados, y esa herencia desigual se mantuvo incluso después de la independencia. A lo largo del tiempo, los sistemas económicos de la región se han enfocado en la exportación de materias primas y en la riqueza para unos pocos, sin garantizar una distribución equitativa ni empleo formal para todos. Así, millones de personas han quedado relegadas a la informalidad y a la pobreza generacional, con pocas oportunidades de movilidad social. En síntesis, la desigualdad actual tiene raíces profundas. Es el resultado de estructuras históricas que aún hoy siguen fragmentando a nuestra sociedad. La desigualdad económica en América Latina es de las más altas del mundo. Una minoría concentra la riqueza, mientras la mayoría vive entre la pobreza, la informalidad laboral y la exclusión financiera. Muchos trabajan sin derechos, sin acceso a la salud, ahorro o estabilidad. Así, cualquier crisis se convierte en una amenaza para su supervivencia. En Colombia, esta realidad también duele. En 2023, el 33% de la población vivía en pobreza monetaria, más de 17 millones de personas. Y aunque la pobreza multidimensional bajó, aún afecta a 6,3 millones. Las brechas son enormes. Departamentos como Chocó y La Guajira concentran las mayorías carencias, mientras otras regiones avanzan más rápido. Pero estas cifras no son solo economía, son vidas. Son familias que luchan por salir adelante, madres en la informalidad, jóvenes sin estudio y niños que deben trabajar para ayudar en casa. El trabajo infantil es una de las expresiones más duras de la desigualdad económica. Cuando un niño deja la escuela para trabajar, no solo pierde un derecho, pierde futuro. Cada niño que trabaja es la prueba de que la desigualdad no se mide solo en dinero, sino en sueños que se detienen demasiado pronto. La Constitución Política de 1991, en su artículo 67, declara que la educación es un derecho de la persona y un servicio público con una función social. También establece que la enseñanza será obligatoria entre los 5 y los 15 años y que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar su calidad y acceso. La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, amplía estos principios, organizando el sistema educativo y estableciendo metas de cobertura, permanencia y gratuidad. Además, la Ley 30 de 1992 sobre la educación superior reconoce la autonomía universitaria y la función social del conocimiento. En los últimos años, políticas como el Plan Nacional de Desarrollo, los planes docentes de educación y los programas de alimentación y transporte escolar han intentado reducir estas brechas. Y más allá de las fronteras nacionales, Colombia ha ratificado tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todo esto significa que en el papel el derecho a la educación está protegido, pero las leyes por sí solas no cambian la realidad, porque mientras en los documentos se habla de igualdad, en las calles se respira desigualdad. Pero entonces, si la educación es un derecho, ¿por qué muchos niños y jóvenes siguen sin acceder a ella en condiciones dignas? En los papeles, Colombia ha avanzado. La Constitución de 1991 reconoce la educación como un derecho fundamental, y la Declaración de los Derechos Humanos también lo garantiza. Las leyes hablan de gratuidad, de calidad y de permanencia. Los políticos prometen cobertura y permanencia. Cordial saludo, me presento, mi nombre es Luis Carlos García Julio, soy abogado de la Universidad del Atlántico, actualmente estudio
Administración Pública Territorial en la Escuela Superior de Administración Pública. Soy magíster en Derechos Humanos, estudiante de la especialización en Pedagogía y Docencia y actualmente laboro en la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias. Haciendo un análisis del interrogante sobre las desigualdades, el acceso y la oportunidad real de que muchos niños, adolescentes y jóvenes en Colombia accedan a la educación de manera gratuita y universal, es principalmente una de las grandes deudas que tiene el Estado colombiano con este sector. A pesar de que existe un marco legal robusto que desarrolla, prioriza y reglamenta el acceso a la educación pública en Colombia, el Estado ha faltado históricamente a la realización de este derecho a la educación, porque precisamente las políticas públicas que se han expedido en la materia no han sido suficientes para poder garantizar este acceso universal a la educación pública. Primero, por la poca voluntad política que ha habido de los dirigentes de turno, por la poca inversión en tecnología y en infraestructura en los centros educativos. Han sido estas las causas principalmente resaltantes de que se trunque precisamente el acceso a la educación pública en Colombia, y esto ocasione una desigualdad grandísima. En efecto, los centros educativos que están en la ruralidad, como les contaba, los centros educativos, existe una gran brecha entre los centros educativos que están en la parte urbana y en la parte rural, porque precisamente el Estado no ha equipado estos centros educativos rurales con toda la infraestructura y la tecnología necesaria para que los estudiantes puedan recibir conocimiento por parte de los docentes de una manera íntegra. Además de esto, la presencia de docentes en estos centros rurales es bastante precaria, porque debido a las condiciones geográficas de nuestro país y el difícil acceso que tienen muchos docentes a estos lugares, hace que esta brecha se siga aumentando. En Colombia, la educación debería ser un camino hacia la igualdad, no un reflejo de la pobreza. La desigualdad no se mide en cifras, se mide en sueños que acaban antes de empezar.